Hola Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Acá muy de vacaciones, perdón. No, no, por favor, no pasa nada. Con horarios Quería que te, cambiados. quería que estés cómoda, que te puedas sentir nada, tranquila, que podamos tener esta reunión en donde, bueno, tenemos una sección que se llama Lo que haces cuenta, que habla de todo esto, ¿no? De las personas comprometidas realmente con estas propuestas que quieren cambiar el mundo, ¿no? Intentan, sí, obvio. Es lo que intentamos. Sí, Así sí. que bueno, para eso nos encontramos. Retroalimentar un poquito los sueños, ¿no? Que uno tiene de vivir en una sociedad un poco mejor y a veces uno tiene grandes sueños y allá vamos. Algunos se concretan, otros no, eso ya lo sabemos. A veces me pasa que busco en el Hotmail proyectos, ¿no? Y me río de mí misma porque hay a veces proyectos del año verde, ¿viste? Miles de proyectos. Siempre hay un proyecto que rescato y que uno intenta y encuentra gente que comparte los mismos sueños, seguimos intentando siempre. Algunos salen, algunos salen. Algunos, ¿Tenés, sí, tenés una lista de proyectos que pensaste en algún momento? pero impresionante, hace 20 años que armo proyectos. Es como que, y muchos no salieron, otros sí, pero no importa, seguimos en el camino. ¿No? Hay muchas personas, y la red tiene que ver con eso, que vamos, que tenemos ganas de que haya una sociedad mejor y pensamos que podemos contribuir para que eso suceda, ¿no? Desde el conocimiento, desde la experiencia, desde la capacitación, desde trabajo en territorio, no desde una soberbia, sino de estar de vivir palpando la realidad, ¿no? Y cuáles son las necesidades y dónde está la carencia del Estado, la ausencia del Estado. Desde ese lugar, ¿no? Uno siempre intenta. Una vez fui a repartir regalos con un proyecto que teníamos en una asociación que los chicos hacían una cartita en Navidad, que estaban en un hogar, y jueces le tenían que comprar los regalos, ¿no? Porque yo estaba en el Poder Judicial. Y era importante porque era un niño que se hacía sujeto, que tenía un deseo específico, había alguien que pensaba en ese niño, que lo hacía sujeto y que le compraba ese regalo, ¿no? No era lo mismo que hacer donaciones o regalar lo que te sobra, no tenía algo que ver con hacer persona al otro, con pensar al otro. Y, y de ahí surgió otro proyecto que era capacitación para los operadores de los hogares, que veíamos que le faltaba capacitación. Entonces, así es la vida. Entonces, uno vive haciendo proyectos y presentándolos y hablando y intentando que a veces los toma otra persona y los hace realidad, a veces no, a veces sí, la vida. Pero vamos. Qué bueno que los tengas anotados, ¿no? Para recurrir ahí cuando necesitas nada, meter alguna vuelta de rosca en algún Sí. proyecto, ¿no? Enlazar otros proyectos también y que le vayas dando vida a tus ideas que lo anotaste por ahí, ¿no? Me dijiste en un Hotmail. Sí, en realidad no fue algo sistémico y programado, sino que como desde ahí yo enviaba o armábamos con otras personas, ¿no? Cuando el otro día busqué un proyecto, puse proyectos y aparecieron 50.000, digo, ay, por favor, señora, ¿cuántos Bueno, proyectos? tenés una base de datos como para manotear de ahí, ¿no? Para cuando Sí, sí, necesitas alguno. Está buenísimo eso de que podamos anotar nuestras ideas está y buenísimo. que y siempre te orientaste en lo que es las infancias, las juventudes. Sí, sí, empecé en menores, en lo que era penal juvenil en su momento. Antes, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tenías penal juvenil con asistencial, se llamaba, que eran los chicos que estaban en riesgo. Entonces tenías el juez de menores, tenías los chicos en los hogares, muchos chicos en hogares, muchos, 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 porque era el lugar, digamos, ¿no? Veníamos con la época de Perón, de esta cuestión de no del hogar como un lugar donde aprendían reglas de conducta, ¿no? Aprendían, iban a la iglesia, se bañaban, se lavaban los dientes, iban al colegio y salían buenas personas, ¿no? Eso se demostró que no era saludable, que la vida en un hogar no es saludable para ningún niño, para ninguna infancia. Eh, y Claro, sí, y bueno, y obviamente que vos desde tu lugar, ¿no? Y con la organización, tratan de que, bueno, obviamente que estos casos pasan, que no es lo más recomendable, pero darle un asilo, ¿no? Y buscar la manera
de que puedan tener una infancia sana, ¿no? Saludable. Se formó por efectores que trabajaban en diferentes lugares del país, ¿no? Que este recorrido, ¿no? Fue una idea de Aralma, que es una asociación que está dedicada a las infancias hace muchos años, hace como 25 años, y uno, cuando vas peregrinando en el camino, ¿no? de los derechos de los niños, ya te ves con alguien y sabes de dónde va, ¿no? De dónde va el discurso, si es algo de entraña, de territorio, de reconocer al otro, si es algo, viste, algo del orden de la solidaridad y todo eso, es como muy diferente, ¿no? De la capacitación, la responsabilidad, de haber llorado, haber visto situaciones tremendas y haberse desgarrado el alma ante esas situaciones, ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de respuesta, ante las aberraciones que soporta la infancia. Entonces la red se fue armando con eh, estos efectores, estas efectoras locales que trabajan en diferentes asociaciones, así, con ideas, con proyectos, con ganas, con compromiso, con responsabilidad hacia el otro, ¿no? Y, y empezamos a ver esto, ¿no? Que nosotros tuvimos eh, en un momento la ley de patronato, ¿no? Que el Estado era el patrón, el buen padre de familia, de la infancia, y podía hacer lo que quiera. Por tu propio bien se podía hacer casi todo eh, por los niños, ¿no? Bueno, después viene todo lo que es toda la movida de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? El niño sujeto de derecho, titular de derechos, viene toda esa enorme movida que, eh, que empezó a transformar, ¿no? La respuesta estatal ante las situaciones de vulnerabilidad de la infancia. ¿Cómo era esa respuesta? No era una respuesta solidaria, era una respuesta que reconocía una falta de, de acceso a un derecho y el Estado tiene la obligación, ¿sí? Porque la infancia reconoce la ley, ¿no? La convención y la ley argentina y por hoy, que la infancia es un momento de extremada vulnerabilidad donde el Estado tiene que estar presente eh, siempre y con mayores, ¿sí? Con un mayor esfuerzo, tiene que hacer todos los esfuerzos porque es el momento donde se producen más daños, donde son más dependientes, donde están en esta situación de que cualquiera los puede dañar, de confianza, los chicos confían, los chicos quieren ser queridos, entonces no tienen los recursos para resguardarse, ¿no? para protegerse de las agresiones del medio, de lo externo. Entonces, eh, el Estado tiene obligación. Entonces vino toda la época de la CDN, con toda una movida enorme de leyes nuevas, de leyes nuevas, leyes nuevas, y ahora, esto fue 26061, el 2005, después tenemos el Código Civil y Comercial, 2015, pero no tenemos Ministerio de las Infancias. O sea, el Estado argentino adhiere a todos los pactos internacionales, habla un montón de los derechos del niño, hablamos, pero en concreto no, tenemos un Ministerio de la Industria, tenemos un Ministerio de Desarrollo, tenemos Ministerio de Economía, tenemos Ministerio de las Mujeres, tenemos Ministerio de Salud, pero no tenemos Ministerio de Derechos de las Infancias, con toda la especialidad que tiene la infancia, con toda la necesidad de una especial protección, ¿no? Te pregunto desde la ignorancia, ¿no? Hay una secretaría, me imagino. Mm. La Secretaría de una CENAF, que es una Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en la época creo que de Néstor, en esa época, esa secretaría delegó todo ¿cómo se llama? La política pública en los efectores locales, en cada provincia. Como somos un país federal, entonces quedó como vacía de, de estructura de poder operativo, ¿sí? Cada uno hizo lo que pudo Lo y que lo que pudo. quiso, me imagino. La secretaría sí, es como que quedó, y es una secretaría, tiene un rango de secretaría, Claro. eh, quedó como, sino se puede, lo que pensamos también no es desarmar una estructura del Estado y armar otra paralela y que se peleen las dos estructuras del Estado a ver quién tiene más poder. No es la idea sería, como se hizo tantas veces, ¿no? Tantos gobiernos que reformaron ministerios, ¿no? O sea, lo vemos todo el tiempo, que cambian el nombre, vienen, ponen gente, cambian los objetivos, estructura. La idea sería poner en agenda y poder reorganizar este aparato, digamos,
para poder bajar políticas públicas federales, ¿sí? Para poder decir, bueno, abuso sexual infantil, protocolos, veamos protocolos de intervención, o sea, no sigamos dañando, porque lo que hacemos muchas veces cuando trabajamos con infancias, no sabemos bien qué hacer, no tenemos las herramientas, no tenemos los recursos y revictimizamos, y revictimizamos, y queremos hacer las cosas bien. Hay una historia cuando yo trabajaba en un juzgado de familia, eh, que había un compañero que quería intervenir en una situación de abuso sexual tremenda, ¿no? Siempre las situaciones de abuso son tremendas, ¿no? UNICEF tiene un número que dice que una de cada 7 niñas fue víctima de abuso en la infancia y uno de cada 14 niños. O sea, el abuso sexual infantil es una realidad de las infancias. Lamentablemente, todos querríamos que no sucediera, pero los niños son vulnerables y son objeto, son utilizados de formas más sutiles a más dramáticas como objetos para satisfacer deseos sexuales de los adultos, ¿sí? Para estimularse. Entonces, eso sucede, ¿sí? Sucede. Eso es. Entonces, yo le decía, no, hay que esperar y hay que rearmar el caso, ¿no? Que te contaba. Hay que rearmar a esta madre para que pueda sostener, sacar al abusador, digamos, poder reconocer esta situación, pero primero hay que hacer un armado, hablar con la niña, ver si hay un referente. Hay que hacer una intervención responsable, no reactiva. Entonces lo que pasó, hubo una reacción, una respuesta reactiva, porque es tan insoportable para uno pensar que esa criatura va a volver a su casa y va a ser abusada y que uno sabe y no va a hacer nada. Es tan insoportable que a veces se actúa impulsivamente, ¿no? Se actúa de una forma reactiva. Y esa chica terminó en un hogar y después terminó con un brote, internada en un psiquiátrico en La Plata, totalmente dopada. Entonces, la buena intención de intervenir por el absoluto, eh, la sensación espantosa de que una niña iba a ser abusada y que uno sabía como operador y no iba a hacer nada, esa respuesta fue absolutamente dañina para esa chica, porque, no lo sé, por ahí pasaba lo mismo, pero uno tiene que tomar todos los recaudos, ver si está, o sea, y eso es capacitación, es protocolos, es poder llamar a un referente nacional que sea el mayor especialista en abuso sexual, que cualquier efector de cualquier provincia pueda pedir intervención, pueda pedir protocolo, pueda tener un respaldo, porque después hay muchos ataques, ¿no? En la justicia penal de los abusadores que después contratan abogados tremendos y hacen destrozos con todos los operadores que trabajan y todos los psicólogos que trabajan en abuso sexual. Entonces, imagínate si tendríamos un abogado a nivel nacional, digamos, o que intervenga, que esté que haya dentro del ministerio, que haya una secretaría que trabaja específicamente abuso y que uno pueda llamar y que pueda intervenir. ¿Cuándo y por qué nace la red FIG? La red nace como una iniciativa de Adalma, que cuando pudo notar, observar que después del recorrido, ¿no? El recorrido por todo el país con un montón de casos y haciendo presentaciones y con programas y propuestas de la ausencia de una política pública nacional para dar respuesta a situaciones que son bastante comunes, ¿no? Por las que atraviesan las infancias en la Argentina, ¿no? Estuvimos hablando un poco de abuso sexual, de situaciones de cuando no pueden permanecer con la familia de origen por alguna vulnerabilidad extrema, ¿no? Entonces tiene que haber un cuidado alternativo y cómo ese cuidado alternativo se realiza. Bueno, como no hay un ministerio de las infancias, tantos ministerios, y no tenemos ministerio de las infancias. Cuando, cuando Argentina se comprometió internacionalmente a tener una especial atención y una política pública especializada, como estuvimos hablando, entonces esa extrema vulnerabilidad hace que el Estado tenga que tener una respuesta mayor, tenga que usar todos los recursos que tenga disponibles y proteger a esa infancia, ¿no? Proteger en el sentido de que tengan acceso a los derechos
al derecho a la salud, a la integridad, al resguardo por su cuerpo, ¿sí? A un montón de derechos al no ser víctimas de abuso, de maltrato. Entonces, es el Estado que se comprometió internacionalmente a dar una respuesta efectiva para remover los obstáculos que impiden que estos chicos puedan tener una vida libre de violencias, libre de maltrato, libre de carencias, ¿no? Entonces, en esa idea, con esa visión, es que se fueron contactando, ¿no? Se fue armando una red con efectores de todo el país. Personas que trabajan en campo, personas que trabajan en proyectos, en organizaciones, hay, de misiones que se intenta, una asociación que intenta, trabaja por erradicar el trabajo infantil, entonces, son personas que tienen campo, que tienen recorrido, ¿sí? Que saben cuáles son las necesidades reales, que están con niños y niñas y adolescentes, no que los leyeron en los libros y que quieren hacer una obra de bien. No, no. Son personas que tienen un enorme compromiso, una enorme responsabilidad, que se capacitan, ¿sí? Que se van a llorar a la noche por el dolor que causan situaciones tremendas por las que atraviesan las infancias. Quiero saber qué rol tenés vos en la red, pero también, bueno, te escucho, ¿no? Y realmente siento eso de cada uno es como responsable de lo que le vaya a pasar, ¿no? Como, a ver, destinado a su suerte. Cada ser nace en este país, digo este país porque es el caso que conozco, pero es como vos me estás contando, ¿no? Que el Estado debería estar totalmente consciente de lo necesario del cuidado de las infancias. ¿Cómo se hace para trabajar día a día en una red en donde pelea contra la corriente y que parece bueno, que es complicado siempre? Bueno, la vida es complicada, o sea, la vida siempre, yo no creo que en ningún lugar del mundo, seguramente en algunos mejor que en otros, ¿no? Pero las infancias siempre estuvieron invisibilizadas, porque es un desgarro, a veces, o sea, yo pienso, y es tan complejo, es tan tremendo poder abordar situaciones donde las infancias fueron vulneradas, que un niño te relate un abuso sexual, es tan impactante para la vida de la persona que está trabajando en eso, que a veces es mejor no ver, a veces es mejor, ¿no? Pero entonces es el recorrido, es el camino, ¿no? Que uno va armando en dar una respuesta eh, acertada en cada una de las intervenciones. La red trabajó en un proyecto nacional para crear el Ministerio de las Infancias. Eh, Cada uno de los inspectores trabaja en su ámbito, ¿no? En su lugar eh, local, ¿no? Eh, pero la red es un espacio donde se comparten preocupaciones, donde se comparten ideas, donde se comparten problemáticas o sea, que están sucediendo, y en ese marco de compartir es que se empezó a pensar en la posibilidad de armar un ministerio, más que nada para empezar a poner en agenda esta falta, ¿no? Pero decir, señores, ustedes internacionalmente están diciendo que, que sí tienen obligación, o sea, tienen una responsabilidad, asumen la responsabilidad de trabajar por las infancias, y con la convención, con un montón de leyes, ¿no? que hay en la Argentina, pero a la hora de gestionar política pública, a la hora de la atribución del presupuesto, no se toman en cuenta en las infancias. O sea, porque un ministerio tiene que ver con diagramar políticas, con tener especialistas que puedan, somos un país federal de todo el país, que pueda traer problemáticas, pensaba yo hoy, como estoy en Chile y tuvimos una reunión con mapuches, ¿no? Con la comunidad de mapuches, pensar también en pueblos originarios, en cómo resuelven las cuestiones los pueblos originarios, o sea, pensar en algo federal, eh, con una visión de la infancia a nivel país, con respuestas que se puedan, con
se puedan consensuar, con especialistas que puedan asistir, con soporte legal, soporte técnico, ¿no? Esta cuestión Integral, integral completamente. absolutamente integral, sí. Y yo creo que es posible, aparte, no es solo es una necesidad que vemos, es una obligación del Estado argentino. Es una obligación que asumió el Estado argentino. Entonces vos vas concretamente al organigrama del Estado y decís, uy, la infancia, una secretaría, que la estructura de la secretaría quedó como sin función, ¿no? Habría que no desarmar, sino reestructurar, ¿no? Reestructurar, repensar. Y tenemos en Noruega hay un Ministerio de las Infancias y en Paraguay. ¿Sí? No hay muchos ministerios de las infancias. Así que Claro, por eso contanos vamos. cuándo se presentó el proyecto de ley. Ay, no soy buena con los datos. No, no te acordás, pero fue hace un año, dentro de este año, Fue este año, este año. Sí, sí, está ya en comisión, está en comisión. Sé que el país está ahora un poquito complicado, pero, pero la idea es que se trabaje, que se empiece a hablar, que empezar a poner en agenda esto, ¿no? Empezar a remarcar esta necesidad. O sea, todo bien, porque todos se llenan la boca hablando de infancias. Les encanta, o sea, hay muchas personas que les encanta y van a los hogares, o sea, hay como algo ahí, viste, de las damas rosadas, de la beneficencia, de toda esta cuestión, pero trabajar en infancia es capacitarse, asumir responsabilidad, asumir compromiso, designar presupuesto. Eh, no es solo hacer campañas con UNICEF, con Divino UNICEF, pero digo, no esta cuestión de los globitos de colores, sino una enorme responsabilidad desde el compromiso y la capacitación.